a ayudar en el ministerio de bien social, únase, que Dios estará pagando su gran esfuerzo. Así que queremos que todos, como decía anoche en un mensaje que fui invitada en la iglesia de San Luis, de Santo Domingo, que dar es un don de Dios y usted es más que bienaventurado cuando usted puede tener este llamado de estar en este grandioso ministerio, porque todos debemos de agarrar ese regalo de Dios y siempre estar dispuesto a ayudar a otra persona. En este tiempo que vivimos, pues todo el mundo se queja de las necesidades y muchos quieren, pero qué bueno que usted pueda pensar en aquellos que necesitan de usted y que usted esté dispuesto a darle, como la viuda que echó todo lo que tenía y lo que menos ella pensaba era que Jesús, el Hijo de Dios, estaba en ese momento reconociendo su trabajo y, y ella echó dos moneditas que no eran importantes para ese tiempo, porque solamente se recibió una buena ofrenda de los ricos y quizás los ricos fueron reconocidos, pero no fueron reconocidos por Jesús. Así que cuidado si usted está reconocida por el hombre y por Jesús no. Entonces hágalo el servicio a Dios de corazón. Hágalo para Dios y no para los hombres. Porque si recibe recompensa de los hombres, ya su recompensa la tiene. Pero si recibe su recompensa de Jesús, esta recompensa es para toda la vida. Así que quiero llevar un saludo a todos esos líderes de bien social que hacen su gran esfuerzo, hacen su entrega. Aún muchas veces no saben de dónde van a sacar esas ayudas, pero siempre están confiados en Dios, en que Él es su proveedor y Él está dispuesto para bendecirle. Así que a esas líderes también de familia del Distrito 1, quiero invitarlas para una reunión que vamos a sostener el 27 de febrero a las 8 de la noche. Así que todas y todos los que pertenecen a este ministerio están invitados. No quiero ninguna excusa, por favor, hermanos, vamos a trabajar en el programa de Dios. Muchas veces cumplimos con lo secular y con lo de Dios a veces está un poquito si nos sobra el tiempo. Pero quiero que hagan un esfuerzo todos estos líderes, la hermana Ana Hilda de Matachalupa, nuestra hermana Ana María Rodríguez Clemencia, que fue recién nombrada en San Francisco, la hermana Isabel Quesada, nuestra hermana Joana Garrido, que pertenece también a este equipo, la hermana Josefina Sedano, Juan Santillán, nuestra hermana líder de Villacerro, la hermana Marta, Maribel Mercedes, Mariby Santana de la Central, junto con su esposo Alex, Meralis Calderón, nuestra hermana Dulce Herrera, mi esposo Julio Daniel Santana, Miledis Félix, nuestra hermana Yajaira también está invitada para que participe en esta reunión, Zoila Castillo, nuestra hermana Patricia Eliander y todos los que pertenecen al Ministerio de Familia. Le hacemos este llamado para que el 27 de febrero se conecten a través de Zoom. Estaremos enviando la invitación para que participen en esta importante reunión que va a ser de gran bendición. Y si algunos pastores también quieren participar con nosotros, están invitados desde nuestro supervisor de distrito, nuestro hermano Víctor Cruzado, hasta los pastores de este distrito que quieran participar con nosotros, pues serán bienvenidos. Queremos hacer un trabajo para la gloria de Dios organizado, como también ha estado nuestro hermano Miguel Velázquez presentándonos todo lo que podemos hacer en beneficio de nuestra familia y más en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, donde se quieren aprobar leyes que hacen daño permanente a nuestra familia. La iglesia tiene que levantarse en el nombre de Jesús para proclamar que la familia es de Cristo, para proclamar no al aborto, sí a la vida. Como vemos un letrero hermosísimo que anda fluyendo en los letreros de las calles, de las avenidas de Santo Domingo y de diferentes lugares, como un hijo le dice a su madre
que gracias por dejarlo nacer, por dejarlo vivir, tanto a Dios como a su madre. Y eso es lo que queremos, llevar este mensaje a todo el pueblo, a todo el mundo, que sepan que nosotros estamos con la vida, porque sabemos que la vida la ha dado Dios y el único que tiene derecho a quitarla solamente es Dios. Por eso tenemos que levantarnos, iglesia, a proclamar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el tiempo que nos falta, nosotros queremos hablarle de un tema muy interesante que le estaba presentando en un estudio que estoy llevando en una licenciatura en teología, y estaba hablando de lo que es la consecuencia del pecado. Sabemos que todo lo que está pasando en este mundo, toda la maldad que existe, sabemos de dónde viene, sabemos el origen, sabemos que tenemos un enemigo que fue desechado en el cielo por él rebelarse contra Dios y que fue enviado junto con los ángeles a esta tierra, y que él no duerme, siempre ha querido destruir la creación de Dios. Y vemos que las consecuencias del pecado se originan no solamente en que Satanás fue enviado hacia la tierra, sino cómo perdió el ser humano este contacto, esta comunicación que tenía con el Padre Celestial por causa del pecado. El pecado trae mucho dolor, mucho tormento, y bien sabemos que estas consecuencias que se originó desde el jardín del Edén, como leíamos la palabra del Señor en Génesis, su capítulo 3, cómo se introduce el pecado, cómo se introduce la maldad. Sabemos bien que el enemigo de la justicia no quiere que el hombre viva en una comunicación con Dios, y por eso trata de destruir la creación de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado viene del latín peccatum, que es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Esta palabra que para nosotros muchas veces pasa de ser percibida, que pasa sin importancia, pero cuántos estragos esta palabra ha traído a la humanidad y sigue trayendo. Y muchos lo ven como con tan poca importancia, y muchos creen que Dios está ciego y está sordo ante el pecado, y que Él, algunos dicen, yo soy la pupila de Dios y puedo hacer lo que me parezca. Sin embargo, vemos la catástrofe que esto produce. Y hay jóvenes que dentro de la iglesia y fuera piensan que Dios no lo está viendo y que pueden seguir haciendo lo que le venga en voluntad, y por eso vemos la consecuencia tan terrible que ocurre dentro de la familia, porque fue la familia que Satanás quiso destruir en el huerto. Fue Adán y Eva donde fue formado el matrimonio. El enemigo nunca ha querido que la familia funcione, y por esto ha tratado de destruirla desde un comienzo. Y la consecuencia significa hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro, o sea, una causa o un efecto que pueda producirlo. Y sabemos que la amartiología es la ciencia de la teología que estudia el origen, que estudia las consecuencias, los efectos que produce el pecado. Y esta ciencia es muy amplia y nos explica detalladamente cómo el pecado se originó y hasta dónde está haciendo daño. Sabemos que, como le dije, a través de Adán y Eva, estas consecuencias produjeron la pérdida de su inocencia. Ellos estaban dentro de lo que es la inocencia, la dispensación de la inocencia. Ellos no sabían qué era el pecado, no sabían que podía existir un daño tan terrible como esto. Entonces, cuando pecaron, perdieron todo lo que era la inocencia. Tuvieron temor de Dios. Antes de ellos pecar, podían comunicarse con Él, podían hablar con Dios. Dios descendía a estar con ellos, a compartir con ellos. Qué lugar tan hermoso
perdieron ellos por causa del temor. Y veamos un momento de adoración, ¿verdad? El grupo Oasis adorando al Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir, porque cuando perdemos la presencia de Dios, lo perdemos todo, señores. Cuando Dios no está en la familia, lo que hay es desavenencia, pleitos, celos, ira, nada de lo que se hace hay conformidad, siempre hay una intranquilidad, una desesperación. Cuando el hombre adultera dentro de su familia, cuando fornica, cuando el hombre es idólatra, cuando el hombre, y eso también lo digo con la mujer, cuando hacen todas estas cosas, el pecado es una carcoma que va destruyendo hasta dañar o hasta morir. Vemos que también a través de las consecuencias del pecado, la mujer tendría partos con dolor. Ella iba a quedar embarazada, pero no iba a tener tanto sufrimiento como hoy en día la mujer tiene con el parto. Imagínense ustedes en ese tiempo cuando las mujeres no tenían una asistencia médica, no tenían quizás una comadrona, las mujeres sufrían mucho más el dolor de parto. ¿Cuántas morían? Y cuántas también su bebé se le moría dentro del vientre. Todo esto lo produjo el pecado. La tierra fue maldita, porque eso también el Jehová le dijo al hombre, con dolores tú vas a tener que trabajar la tierra, tendrás que tener callos en tu mano. Y pensando en Adán cuando salió del paraíso, él trabajaba, pero no tenía que tener una tierra maldita, una tierra que él tenía su tierra, una tierra fértil, donde podía sembrar de todo, sin ninguna dificultades, pero el pecado le trajo a él tener que salir de esa tierra, de ese paraíso, y tener que labrarla, esa tierra que iba a tener hierba, que iba a tener tantas malezas, y él tenía que buscar la forma de cómo él iba a sacar todos esos pedregales, todas esas malezas para él poder sembrar sus frutos. No iba a ser fácil para él, sin tener un hacha, sin tener un machete, sin tener nada, tener que buscar la forma de cómo él iba a poder hacer producir la tierra. Él tenía que trabajar todos los días de su vida y eso ha permanecido por siempre. Y aunque hay hombres y mujeres que quizá lo tengan todo, pero como quiera tienen que sacrificarse, tienen que esforzarse para conseguir el sustento. Pero también la consecuencia le trajo a ellos, la consecuencia del pecado, ser expulsados del huerto, ser expulsados de la presencia de Dios, ser expulsados del mejor lugar donde tenían. Oh, amados, ustedes que me están escuchando, decimos, bueno, Adán y Eva pecaron y por eso tenemos que pagar tantas consecuencias, pero no es así. También nosotros somos responsables y tenemos que pagar la culpa del pecado, tenemos que llevar una carga, porque también nosotros, aparte de que Adán y Eva fueron desobedientes, nosotros también seguimos en esa desobediencia, seguimos negando a Dios, dándole la espalda a Dios, y también esto nos trae consecuencias. También la muerte física y espiritual. ¿Cuántas gentes hoy en día no han muerto? Muerto físicamente por un sinnúmero de enfermedades, pero no solamente esa muerte física le llega al hombre, sino esas enfermedades como son el cáncer, como es el SIDA, como son enfermedades catastróficas que acaban con la economía de una familia porque tienen que buscar grandes medicamentos y también pagar grandes cirugías y a los médicos o a una clínica o un hospital privado. Por todas estas consecuencias, el pecado ha tenido que arrastrar a la humanidad con tantos tipos de enfermedades y morir. Adán no murió en ese momento, se dice calculándolo, aunque no sabemos un cálculo exacto porque no sabemos cuándo fue la creación, pero sí se refiere a que él duró 930 años. ¿Cuánto tiempo? Después que salió del huerto, Adán y Eva lamentaron haber desobedecido a Dios. Oh, mis estimados, familia que me están escuchando, tú quizás te estás lamentando porque cometiste un error, un pecado que hoy en día tienes que cargar con él. Porque así como David
pidió perdón, él se humilló delante de Dios, pero esa consecuencia del pecado tuvo que cargar con él. Esa muerte espiritual que te separa de Dios es triste, es fuerte, porque morir físicamente y tener una oportunidad y prepararte con el Señor es una bendición. Pero mire, como Adán y Eva tuvieron que salir de ese huerto, espiritualmente murieron por desobedecer a Dios. Y nosotros hasta el día de hoy seguimos sufriendo esta consecuencia. Pero gracias a Dios, su amor, su misericordia, ya Dios, Jehová Dios, tenía preparado también una esperanza para nosotros. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, no porque él quería que él fallara, sino porque conocía su corazón. Y por eso Jehová Dios tuvo que matar un animal y coger la piel y vestirlos a ellos porque estaban avergonzados de estar en la presencia de Dios. Eso también representa la sangre de Cristo que iba a ser derramada por nosotros para que nuestros pecados sean limpiados. Pero hoy en día, mis estimados, la gente no valora esto, no valoran esta dispensación en la cual vivimos, que es de la gracia. Dios siempre ha tenido dispensaciones para el hombre, siempre le ha dado oportunidad, pero el hombre le ha dado la espalda a Dios, porque vemos que no solamente Adán y Eva si cometieron este pecado, sino que también Noé también con su familia le fallaron a Dios. Y constantemente vemos en la Biblia cómo el hombre le ha fallado a Dios, aún él dándole oportunidades. Oh, a veces uno dice cuán grande amor y cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros. Y aún así hay gente que maldicen a Dios y se quejan y dicen que si Dios existiera, no existiera la pandemia, no se murieran tantos. Pero oye, no se ponen a pensar tantas oportunidades que Dios le da a la familia, que Dios le da al hombre y a la mujer para que cambien, para que retrocedan, para que se vuelvan a Él. Y aún el hombre sigue con una dureza. Mire que uno pensaba que esta pandemia la gente iba a estar más flexible a escuchar la voz de Dios, más a buscar su presencia. Y no, el hombre quiere seguir dándole la espalda a Dios y aún los que han venido a Cristo, los que son lavados por la sangre de Cristo, ustedes lo ven con un descuido espiritual. ¿Cuántos pecados hoy en día? Adulterio, fornicación, inmundicia, contienda, disensiones, feminidad, homosexualidad, hurto, lascivia, herejías, idolatría, envidia, avaricia, hechicerías, enemistades, porque a veces creemos, ay no, que es un pecadito que Dios no tome en cuenta. Es un pecado. Cuando usted comete cualquiera de estos pecados, está siendo separado de la presencia de Dios. Porque es cierto que hay pecados que son más graves que otros, pero todos tienen sus consecuencias. El maldecir, el tener pleitos. Oh, pero hay hombres que no saben estar con su esposa sino con un pleito, insultándola, diciéndole de todos los males y hasta palabras maldecidas, como decimos. O sea, ustedes ven la gente con falta de amor constantemente, aún dentro de la familia. El homicidio que entró desde que Adán y Eva pecaron, como Abel y Caín, ¿verdad? Como Caín mata a Abel y todo esto fue por el pecado. Pero cuántos estafadores, cuántas orgías, cuánta gente con ira que cuando responden de mala voluntad. Primera de Corintios 6, 9 al 10 y Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de todos estos pecados que son frutos de la carne. Y Apocalipsis 22, 15 nos habla que más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay gente que por cualquier cosa habla mentira. Oye, se inventan una mentira de ahí, como sin temor de Dios. Ellos piensan que Dios no está notando esto y se van muriendo. No sienten la presencia de Dios y a veces se cuestionan, ¿y por qué no siento la presencia de Dios? Esa falta de perdón en la gente también, que llevan años con odio hacia una persona, no perdonan.
y se cuestionan por qué no sienten el Espíritu Santo de Dios. Y es porque su corazón está lleno de estos tipos de pecados y no se han arrepentido. Y la Biblia nos llama a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Usted quiere estar en refrigerio, usted quiere estar en paz con Dios, usted quiere estar en la presencia de Dios, arrepiéntase de sus pecados. Hay personas que dicen, no, ya yo soy convertido hace tiempo y no tengo de qué arrepentirnos, de qué arrepentirme, pero todos los días tenemos que arrepentirnos, porque es que el pecado daña nuestra relación con Dios, es que no lo vamos a sentir. Eso fue lo que le ocurrió a Adán y Eva cuando pecaron. Ya no sintieron a Dios, ya lo que a Dios le daba era pavor, era terror, porque sabían lo que habían hecho. El pecado daña la relación entre los hombres. Cuando usted peca, hasta ni buena relación tiene con los demás. El pecado daña la creación de Dios. ¿Cuánto vemos el cosmos? ¿Cuánto vemos el mundo dañado? La naturaleza dañada. La tierra dañada por causa del pecado. ¿Y cuántas cosas más nos trae pecado? El pecado destruye lo más importante de nosotros y es esa relación con Dios. Mis estimados oyentes, usted que me está quizá viendo a través de Zoom, a través de la plataforma, de las redes sociales, no dañe la relación con Dios. No trate de que el pecado destruya su vida. Dígale no al pecado. Levántese. Usted le ha fallado a Dios, levántese. No se quede ahí tirado, porque Él te está dando la oportunidad de levantarte. Él te está dando la oportunidad de tú restablecer esta relación de nuevo. Búscale, que Él no te va a despreciar. Él dice, Él no te va a despreciar. Él dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias a Jesús tenemos esa comunicación, esa comunión con Dios. Él nos ayudó a que podamos reconciliarnos con Él. No hagas como Adán y Eva, que cuando oyeron la voz de Dios en pleno día, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. No lo hagas. Busca a Dios. Si le fallaste, Él está dispuesto a perdonarte. Sabemos que es triste la realidad que vivimos hoy en día y que el pecado nos está afectando bastante, pero sabemos que tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto a recibirnos. Qué triste es cuando el pecado daña nuestra relación con Dios, porque cuando ellos pecaron, ellos, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que estaban desnudos y el Señor tuvo que vestirlo. Oh, el pecado te destruye. El pecado te hace ver desnudo en la presencia de Dios. Pero qué triste sería que te quedaras bajo el pecado y no te levantaras. Dios le dio la oportunidad a ellos, aunque no pudieron quedarse en el huerto, porque esto trae sus consecuencias, pero le dio oportunidad de reconciliarse de nuevo. Qué triste es ver cómo el pecado daña la relación entre los hombres. Y en Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es lo que muchas veces se hace entre los esposos, entre los hijos. Se acusan uno con el otro. El hombre culpa a la mujer porque hizo tal cosa. La mujer le dice al hombre, tú eres culpable, pero nunca. Es raro que la persona se vea dentro de su interior y reconozca que fue él quien falló, que fue él que tuvo el error, que cometió el pecado. No, porque es que el hombre busca la forma de acusar a los demás, de acusar al otro. Mire cómo él se defiende, Adán. Él no dice, tú me dijiste que no lo hiciera, pero yo lo hice y te desobedecí. No, de una vez dice, no, la mujer que tú me diste. Porque el pecado trae temor y trae excusa de tú buscar la forma de decir que el otro es el culpable.
En Génesis 3, 9 al 10 nos habla muy claro de estas condiciones, pero Proverbio 28 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. El impío está turbado, el que no conoce a Dios está turbado, pero el que ha conocido a Dios está tranquilo, porque sabe que está bien delante de Dios. Pero el pecado no, el pecado trae culpa. Y fue lo que David hizo en el Salmo 51, verso 3. Él dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fue triste y fuerte para David cuando pecó. Reconoció que había fallado, pero él sabía que el pecado que había hecho estaba delante de él. Y no solamente delante de él, no solamente él iba a cargar con esta culpa, sino que también sus hijos iban a cargar y su descendencia por el pecado. Hombre de Dios, Dios te ha llamado como sacerdote de tu hogar. Trata de mantenerte íntegro, trata de mantenerte en santidad para que tu familia puedan ser sanos, puedan funcionar adecuadamente. No culpa a tu mujer, mujer tampoco culpa al hombre. Reconoce que ha fallado delante de Dios y confiesa tus pecados, porque el pecado sigue trayendo esa falta de comunicación en la relación de hombre y mujer en la familia, porque el pecado también trae maldición. Por eso a la mujer Dios le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Hay que vivir con esa culpa, aunque en estos tiempos tenemos cesárea, tenemos más analgesia, pero como quiera, la mujer no se libra de este dolor. El pecado afectó directamente a Adán y a Eva. Ya no había confianza en ellos. Había egoísmo y orgullo. Por eso el matrimonio tiene que estar Dios en el centro. Cuando sacamos a Dios en el matrimonio, va a haber todo esto, va a haber falta de confianza, va a haber egoísmo, va a haber orgullo, va a haber culpabilidad. Porque Dios es el que establece su orden en la familia. Ellos se vieron afectados uno con el otro porque ya Dios no estaba con ellos. Pero también la relación entre hermanos se ve interrumpida. Nuestros hijos también son afectados por el pecado. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay conflicto en el mundo actual? ¿Por qué hay tanta traición? ¿Por qué hay tanto egoísmo? Odio, conflicto son consecuencias del pecado del hombre. A veces se le quiere arreglar las cosas y se quiere buscar la forma de resolverlas, pero solamente a través de Cristo se pueden resolver todos estos conflictos que están arrasando con los humanos. A veces a uno le parece increíble pensar en la ideología de género y cómo estas gentes se levantan a aceptar todo lo que es maldad, todo lo que es transgresión a Dios y al mismo hombre. ¿Cómo es posible que un hombre pueda aceptar la pedofilia? ¿Cómo es posible que un hombre quiera decir que es una mujer siendo un hombre? ¿Cómo es posible que existan tantas maldades? Y todo esto se origina en el pecado. Todo esto se origina porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Es increíble cómo tenemos la ciencia que ha dicho por tantos años cómo se forma un cromosoma, cómo se forma un hombre y una mujer dentro del vientre. Y que hoy en día se diga otra cosa. Es increíble, pero sabemos que todo esto es consecuencia del pecado. Las familias sufren infidelidad de uno de los cónyuges. Esto es increíble. Es tan increíble que usted se pone a pensar que una mujer acepta la infidelidad de un hombre como algo normal y se acuestan hasta tríos. Usted dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden aceptar? El matrimonio puede estar de acuerdo con todas estas maldades. Y ellos piensan que es algo normal. Y no es normal. A la larga o a la corta, esto afecta a la familia. Es un pecado. Es el mismo Satanás que está dentro de esta familia. Y no van a ser bendecidos. Van a tener graves consecuencias.
como el decir un chisme, una mentira, que la vemos tan liviana dentro de la iglesia. Pero esto divide a un grupo. Esto afecta a un chisme. Un chisme hace que una persona viva todo el tiempo en enemistad con el otro, porque alguien fue y le contó algo que no tenía que contarle. Pero hablamos también del crimen en todas sus versiones, en todas sus organizaciones, cómo afecta a una comunidad. Cuando una madre pierde un hijo porque ha estado en la calle y fue asesinado, cuando una esposa pierde a su esposo o el esposo pierde a su esposa. Mire, esto es para siempre que esto afecta, pero también cómo la creación de Dios ha sido afectada. La tierra está directamente relacionada con la raza humana, de manera que el pecado del hombre afectó de inmediato a la tierra. Y hoy en día lo estamos viendo. Se volvió estéril la tierra y el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios. Es increíble también ver esto, cómo el hombre destruye la naturaleza, sin piedad, sin compasión. Y todo esto, cómo trae fuego, cómo se destruye todo. Todo es un desastre. Pero Dios te dice hoy que si tú vuelves a Él, si tú confiesas tus pecados, si tú te retratas de lo que estás haciendo, Él te recibe como tu Salvador. Abre tu corazón a Él y verás el cambio que vas a tener en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para la autora de La Rosa, el estar contigo en este día y yo en los controles fue mucho más que una bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.